Imagina un mundo donde los mares eran gobernados por tiburones de 18 metros. Las selvas escondían serpientes capaces de devorar cocodrilos enteros, y los cielos estaban patrullados por libélulas del tamaño de águilas. Estos no son monstruos de ficción, sino depredadores reales que una vez dominaron nuestro planeta. Desde el megalodón, cuyo solo mordisco podía partir un barco en dos, hasta el Tyrannosaurus Rex, el cazador más letal que jamás pisó la Tierra, estas criaturas extintas desafían todo lo que conocemos sobre el poder de la naturaleza. ¿Qué las hizo desaparecer? ¿Y qué pasaría si aún existieran? Número 1. El megalodón, el tiburón más temible de la historia. El megalodón fue el tiburón más grande que jamás existió, con un cuerpo que podía superar los 18 metros de longitud y un peso estimado de hasta 100 toneladas. Sus dientes, de hasta 18.5 centímetros de altura, eran triangulares, aserrados y capaces de triturar huesos, lo que lo convertía en un depredador supremo. A diferencia de los tiburones modernos, estudios recientes sugieren que tenía un cuerpo más esbelto y alargado, similar al tiburón maco, lo que le permitía una mayor eficiencia hidrodinámica. Dominó los océanos durante el Cenozoico, específicamente desde el Mioceno temprano, hace 23 millones de años, hasta el Plioceno, hace 2.6 millones de años. Su reinado como superdepredador duró aproximadamente 20 millones de años, hasta su misteriosa extinción. El megalodón tuvo una distribución cosmopolita, habitando aguas cálidas y templadas en casi todo el planeta. Debido a su esqueleto cartilaginoso, los restos del megalodón son escasos, pero incluyen dientes, los fósiles más abundantes, algunos hallados en la fosa de las Marianas, a miles de metros de profundidad. Vértebras, columnas vertebrales parciales descubiertas en Bélgica y Dinamarca, con diámetros de hasta 23 centímetros. Mandíbulas reconstruidas, como la del Museo Americano de Historia Natural, basadas en estimaciones de su dentición. Si el megalodón siguiera vivo, representaría una amenaza sin precedentes. Podría devorar presas del tamaño de una orca en pocos mordiscos, incluyendo barcos pequeños. Su fuerza de mordida estaba entre 110.000 y 180.000 newtons, suficiente para destrozar estructuras óseas. Su sangre caliente, 7 grados más que el agua circundante, le permitiría colonizar aguas frías, expandiendo su rango de caza. Competiría con tiburones blancos y orcas, alterando el equilibrio marino y posiblemente reduciendo poblaciones de peces comerciales. Su desaparición se atribuye a enfriamiento global durante el Plioceno, que redujo sus zonas de cría costeras. Competencia con tiburones blancos más eficientes en la caza de presas. El declive de presas, como la migración de ballenas a aguas polares, dejó sin alimento a este gigante. Número 2. El Tyrannosaurus Rex, el rey de los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex fue uno de los depredadores terrestres más poderosos de todos los tiempos. Con un cráneo masivo de hasta 1.5 metros de largo, dientes curvos y aserrados de 30 centímetros de longitud, y una fuerza de mordida estimada en 8.000 a 12.000 libras por pulgada cuadrada, era un cazador letal. Sus patas traseras eran robustas y musculosas, permitiéndole alcanzar velocidades de 16 a 40 kilómetros por hora, aunque su gran tamaño, hasta 12 metros de largo y 9 toneladas de peso, sugiere que pudo haber sido más un acechador que un corredor veloz. Dominó a finales del período Cretácico, específicamente durante el Maastrichtiense, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años. Fue uno de los últimos dinosaurios no avianos en existir antes de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Sus restos se han encontrado principalmente en lo que hoy es América del Norte, en formaciones rocosas que abarcan Estados Unidos, como Montana, Wyoming, Dakota del Sur y Texas, Canadá, en Alberta y Saskatchewan. Estas zonas eran entonces parte de un continente insular llamado Laramidia, caracterizado por bosques subtropicales y llanuras costeras.
Se han descubierto más de 50 especímenes, algunos casi completos, incluyendo Sui, el esqueleto más grande y completo, 90% preservado, exhibido en el Field Museum de Chicago. Scotty, uno de los más robustos, hallado en Saskatchewan, con huesos que muestran heridas curadas, indicando una vida violenta. Huellas y coprolitos, excrementos fosilizados, revelan que su dieta incluía dinosaurios como el Triceratops. Si el Theta Rex coexistiera con los humanos, sería una amenaza catastrófica debido a su fuerza física, que podría destrozar estructuras como automóviles o edificios pequeños con su mordida. Su comportamiento agresivo, evidencias de canibalismo y fracturas en fósiles sugieren que atacaba incluso a otros T-Rex. Número 3. La Titanoboa, la serpiente más grande de la historia. Características principales. La Titanoboa cerrejonensis fue la serpiente más grande jamás descubierta, con una longitud estimada de 12.8 a 14.3 metros y un peso de hasta 1.2 toneladas. Perteneciente a la familia de las boas constrictoras, su cuerpo era robusto y musculoso, adaptado para estrangular presas de gran tamaño. A diferencia de las serpientes modernas, su tamaño sugiere que requería un clima extremadamente cálido para mantener su metabolismo, con temperaturas ambientales entre 30 y 34 grados Celsius. Época en que vivió, dominó los ecosistemas durante el Paleoceno, un periodo que siguió a la extinción de los dinosaurios. Su reinado se extendió desde hace 60 hasta 58 millones de años, siendo uno de los mayores depredadores de su tiempo. Distribución geográfica. Vivió en lo que hoy es Sudamérica, específicamente en la región de La Guajira, Colombia, donde se han encontrado la mayoría de sus fósiles. Esta zona era entonces una densa selva tropical con ríos y pantanos, un ambiente ideal para un depredador acuático de su tamaño. Evidencias fósiles encontradas. Los descubrimientos clave incluyen vértebras y costillas. Más de 29 individuos fueron identificados en la mina de carbón de Cerrejón, Colombia, entre 2005 y 2008. Cráneos parciales. Aunque raros, 3 cráneos fosilizados han ayudado a reconstruir su anatomía. Fósiles asociados, restos de cocodrilos, Cerrejonizuchus, y tortugas gigantes, Cerrejonemis, posibles presas de la Titanoboa, fueron hallados en el mismo sitio. Tamaño y peligro para la humanidad. Si la Titanoboa existiera hoy, representaría una amenaza significativa debido a fuerza constrictora. Capaz de asfixiar presas del tamaño de un cocodrilo, podría aplastar a un humano con facilidad. Hábitat invasivo. Su preferencia por humedales y ríos la pondría en conflicto con poblaciones humanas cercanas a cuerpos de agua. Alto metabolismo. Requeriría un clima tropical extremo, lo que limitaría su distribución pero aumentaría su agresividad en zonas cálidas. Impacto ecológico. Como superdepredador, reduciría drásticamente las poblaciones de animales grandes, afectando la cadena alimentaria. Extinción. Su desaparición coincide con el enfriamiento global del Eoceno, que redujo las temperaturas tropicales y alteró su hábitat. Otras teorías sugieren competencia con otros depredadores o cambios en la disponibilidad de presas. Número 4. El Spinosaurus, el depredador semiacuático más temible. Características principales. El Spinosaurus aegyptiacus fue el dinosaurio carnívoro más grande conocido, con adaptaciones únicas para un estilo de vida semiacuático. Estructura dorsal. Una vela o joroba formada por espinas neurales de hasta 1.65 metros de altura, posiblemente usada para termorregulación, exhibición o almacenamiento de grasa. Cráneo alargado, similar al de un cocodrilo, con dientes cónicos y rectos ideales para capturar peces, y fosas nasales retraídas para respirar mientras cazaba bajo el agua. Extremidades. Patas traseras cortas y huesos densos para controlar la flotabilidad,
junto con una cola en forma de remo que le permitía nadar activamente. Época en que vivió. Dominó durante el período Cretácico Superior, específicamente entre el Albiense y el Cenomaniense, hace 112 a 93.5 millones de años. Distribución geográfica. Habitó en el norte de África, en lo que hoy son Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez y posiblemente Níger y Libia. Su entorno consistía en humedales, manglares y sistemas fluviales tropicales. Evidencias fósiles encontradas. Descubrimientos clave. Los primeros fósiles fueron hallados en 1912 por Ernst Stromer en Egipto, pero fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Nuevos hallazgos en Marruecos, entre 1996 y 2020, incluyen vértebras, cráneos parciales y una cola casi completa que confirmó su adaptación acuática. Especímenes notables: S. maroccanus de Marruecos y restos de mandíbulas con marcas de peces, sugiriendo una dieta piscívora. Dimensiones: entre 15 a 18 metros de longitud y 7 a 20 toneladas de peso, superando al Tyrannosaurus rex en longitud, pero no en robustez. Amenaza potencial: hábitat invasivo, conflictos con poblaciones humanas cerca de ríos o costas, dada su preferencia por aguas profundas. Técnicas de caza: capacidad para arrastrar presas grandes bajo el agua, incluyendo humanos, usando su fuerza y cola propulsora. Adaptabilidad. Su habilidad para moverse en tierra y agua lo haría un depredador versátil y difícil de evitar. Extinción. Desapareció hace 93 millones de años, posiblemente por cambios climáticos que alteraron su ecosistema acuático. El Spinosaurus redefine nuestra comprensión de los dinosaurios, combinando rasgos de depredador terrestre y criatura acuática. Su tamaño y adaptaciones lo convierten en uno de los animales más fascinantes y aterradores del Cretácico. Número 5. El Dunkleosteus, el tanque acorazado de los mares devónicos. El Dunkleosteus fue un pez placodermo, o sea, acorazado. Su cabeza y torso estaban cubiertos por placas de hasta 5 centímetros de grosor, actuando como un escudo natural contra depredadores. Mandíbulas letales. En lugar de dientes, poseía placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas, capaces de triturar caparazones y huesos. Fuerza de mordida, estimada en 80.000 psi, similar a un Tyrannosaurus rex, con capacidad para abrir y cerrar su boca en 20 milisegundos, generando succión para atrapar presas. Cuerpo cartilaginoso. Como los tiburones, su esqueleto no se fosilizó bien, por lo que su tamaño exacto se deduce de restos craneales. Época en que vivió. Dominó durante el Devónico Superior, hace aproximadamente 382 a 358 millones de años. Un periodo clave para la diversificación de peces con mandíbulas. Distribución geográfica. Habitó mares poco profundos en América del Norte, como Ohio, Pensilvania y Missouri en Estados Unidos, y Ontario en Canadá. También se encontraron restos en Europa y África, específicamente en Bélgica, Polonia, Marruecos y, posiblemente, Bolivia. Evidencias fósiles, cráneos y placas. El espécimen más completo, Dunkleosteus terrelli, se exhibe en el Museo de Cleveland, con un cráneo de 60 a 70 centímetros. Marcas de mordidas. Fósiles muestran heridas de canibalismo, sugiriendo competencia intraespecífica. Restos en Bolivia. Placas halladas cerca del lago Titicaca ampliaron su rango geográfico. Tamaño y peligro para la humanidad. Estudios recientes sugieren que el tamaño de este animal era de entre 4 y 4.5 metros, mucho menos que las estimaciones anteriores de 8 a 10 metros. Aún así, presentaba un cuerpo robusto, muy parecido al de un atún. En cuanto a su amenaza potencial, su mordida era tan potente que podría partir a un humano en dos,
tal como hacía con tiburones y otros placodermos. Además, al preferir aguas costeras, entraría en conflicto directo con pesquerías y diversas actividades humanas. Como superdepredador, su presencia reduciría las poblaciones de peces comerciales y alteraría las cadenas alimentarias de todo el ecosistema. El Dunkleosteus desapareció en el evento Hangenberg hace unos 359 millones de años, un suceso vinculado principalmente a la anoxia marina, es decir, una caída drástica de oxígeno en los océanos. También enfrentó competencia de peces óseos y tiburones, que eran mucho más ágiles y terminaron ocupando su nicho ecológico. El Dunkleosteus fue realmente un depredador sin igual, combinando armadura y potencia en un diseño evolutivo único. Su legado fósil nos revela un mundo donde los océanos estaban gobernados por gigantes acorazados. Número 6. Heliopleurodon, el depredador de los mares del Jurásico. El Heliopleurodon fue un reptil marino perteneciente a los pliosaurios, un grupo de plesiosaurios de cuello corto y cabeza grande. Entre sus rasgos más destacados se encuentran: el Heliopleurodon contaba con mandíbulas poderosas, equipadas con dientes afilados de hasta 7 centímetros de largo, ideales para triturar huesos y capturar presas grandes. Su cuerpo era hidrodinámico, con 4 aletas robustas que le permitían una propulsión rápida, lo que resultaba perfecto para emboscadas. Aunque no tan acorazado como otros reptiles, su cráneo macizo, que podía llegar a medir hasta 1,5 metros de largo, lo convertía en un depredador formidable. Además, poseía sentidos agudos, usando sus fosas nasales para detectar presas a distancia, de manera similar a los tiburones modernos. El Heliopleurodon dominó los océanos durante el Jurásico medio y superior, específicamente en las etapas conocidas como Cayobiense y Quimeridgiano, es decir, hace aproximadamente 166 a 155 millones de años. En cuanto a su distribución geográfica, sus fósiles se han encontrado principalmente en Europa, por ejemplo, en Francia e Inglaterra, en formaciones como Oxford Clay y Kimmeridge Clay. También se han hallado restos fragmentarios en Alemania y Rusia, en yacimientos del Jurásico. Durante esa época, Europa era un archipiélago cubierto por mares tropicales poco profundos. Las evidencias fósiles del Heliopleurodon incluyen dientes y cráneos. De hecho, los primeros restos descritos en 1873 por Henri-Émile Sauvage se basaron en dientes aislados. También se han encontrado esqueletos parciales, como el espécimen de 4.5 metros exhibido en la Universidad de Tübingen, en Alemania, y mandíbulas de hasta 3 metros en el Museo de Oxford. Además, se han hallado gastrolitos, es decir, piedras estomacales en algunos fósiles, lo que sugiere que ayudaban a digerir presas enteras. Tamaño y peligro para la humanidad. Las dimensiones, las estimaciones varían entre 6 a 10 metros de longitud, con un peso de hasta 50 toneladas. Algunos restos fragmentarios sugieren ejemplares mayores, pero estos son bastante controvertidos. En cuanto a la amenaza potencial, su fuerza de ataque era tal que podía destrozar embarcaciones pequeñas o incluso arrastrar humanos al agua con su mordida. Tenía una dieta diversa. Se alimentaba de ictiosaurios, tiburones y otros plesiosaurios, por lo que, sinceramente, los humanos serían presas fáciles. Además, su adaptabilidad, con la habilidad para nadar en aguas profundas y costeras, lo haría un peligro global. Número 7. La meganeura, la libélula gigante del Carbonífero. El meganeura fue un género de insectos protodonatos emparentado con las libélulas modernas, pero con dimensiones extraordinarias. Entre sus rasgos más notables destacan: la envergadura alar de la meganeura podía superar los 70 centímetros,
convirtiéndola en el insecto volador más grande conocido. Además, presentaba una anatomía depredadora. Poseía ojos grandes para detectar presas y patas espinosas que le permitían capturar otros insectos e incluso pequeños anfibios. En cuanto a su sistema respiratorio, como todos los insectos, absorbía oxígeno a través de espiráculos y una red traqueal, lo que limitaba su tamaño en condiciones atmosféricas modernas. La meganeura dominó durante el período carbonífero, específicamente en la etapa estefaniense, hace unos 300 millones de años. Este período, conocido como la Edad de los Insectos Gigantes, favoreció el gigantismo debido a los altos niveles de oxígeno atmosférico, que llegaban hasta un 35%. Sus fósiles se han hallado principalmente en Europa, como en Coventry, Francia y Bolsover, en el Reino Unido. También se han encontrado restos en América del Norte, especialmente en Oklahoma, Estados Unidos, donde se descubrió Meganeura americana. El primer espécimen, llamado holotipo, fue descrito en 1880 por Charles Brongniart y se conserva en el Museo de Historia Natural de París. Además, el ala de Meganeura americana, exhibida en el Museo de Harvard, destaca por su envergadura récord. Se han hallado también gastrolitos, es decir, piedras estomacales asociadas a los fósiles, lo que nos da pistas sobre sus hábitos alimenticios. Con un cuerpo que medía entre 40 y 50 centímetros y unas alas de 70 centímetros, la Meganeura superaba en tamaño a cualquier insecto actual. En cuanto a su amenaza potencial, podría haber cazado pequeños vertebrados, incluyendo mamíferos del tamaño de un ratón. Su presencia habría alterado los ecosistemas, desplazando a aves y murciélagos como depredadores aéreos. Aunque no atacaría a adultos humanos, su mordida sería peligrosa para niños o animales domésticos. La Meganeura desapareció junto con otros insectos gigantes debido a la reducción del oxígeno atmosférico, que bajó del 35% al 21% actual, limitando su respiración traqueal. Además, la aparición de depredadores como aves y reptiles voladores del Pérmico compitieron por su nicho ecológico. La Meganeura encarna el auge y caída de los gigantes del Carbonífero, y es un recordatorio de cómo los cambios climáticos pueden redefinir la vida en la Tierra. Su legado fósil sigue siendo clave para entender la evolución de los insectos.